trabajar más de 5 años de mi vida cuando estaba haciendo el doctorado. Estos fundamentos de la dirección de empresa pues, consisten en que este es el momento, en los momentos de crisis, es el momento más importante para mostrar el liderazgo que nosotros tenemos como empresarios y ese liderazgo empresarial que nunca debe de faltar y mucho más ahora en estos momentos. Entonces, la idea es, voy a poner dos hechos, no me voy a meter en esto porque ustedes ya deben estar cansados de todo, de escuchar todos los temas de los hechos relevantes, pero lo que sí sabemos es que vamos a estar 19 días aislados y muy seguramente, por lo que yo estoy entendiendo en nuestros círculos más íntimos con el tema del gobierno, lo que tenemos más claro es que probablemente vayamos a ir más días de estos 19 días. Es muy probable que sean otros 15 días, solo que los van a ir haciendo de manera paulatina y cada vez que lleguemos a ese momento nos vayan a colocar unos días más. No lo sabemos muy bien, pero por ahora tenemos claro que son estos 19 días, ¿no? Lo otro es que los gobiernos del mundo están apoyando de manera indiscutible, unos más que otros, todo el tema, pues obviamente las personas más vulnerables. Sin embargo, a nosotros los empresarios tenemos una cantidad de ayudas que tenemos que estar revisando. Ahorita vamos a escuchar un poco lo que desde Pose Herrera, cómo vienen todos los decretos que vienen trabajando al interior del gobierno. Sin embargo, yo creo que todavía son muy tímidas digamos, las ayudas por parte del gobierno y que nosotros, como siempre, como empresarios, tenemos que ir más rápido que cualquiera. Y tenemos que demostrar pues como siempre, la normatividad viene después de que nosotros ya nos hemos pensado de las cosas. Y tengo que decirles que tenemos que correr ciertos riesgos independientemente de que no hayan salido aún las normas. Entonces voy a empezar con lo siguiente. Las medidas que voy a comentar dependen del tipo de empresa. Obviamente no todas las empresas tienen capacidad de hacer muchas cosas, pero en especial voy a hablar de tres. La primera son las que voy a llamar tipo A, que son empresas productivas que tenemos que cerrar obligatoriamente en estos días porque no somos de primera necesidad para las a otras empresas que van a ser especies más de tipo de servicios, que todavía podemos operar de alguna manera virtualmente. Esas las voy a llamar empresas tipo B, que tenemos algunos de posibilidad de ingresos parciales. Y las de tipo C, que es por el contrario, es el momento donde tienen que producir más, es el momento donde tienen que ir a trabajar más, que son empresas como de salud, de alimentos, farmacéuticos, la de cadenas de abastecimiento. Estas compañías las medidas son diferentes en los tres tipos de organizaciones. Además, siempre voy a comentarles que todas estas medidas las tenemos que hacer por fases. Yo creo que todos nosotros hemos mirado diferentes tipos de fases para la aplicación de las medidas. Las fases que voy a hablar ahora son ya las fases en las que estamos, estos 15 días, 19 días que nos vienen adelante. Entonces, el principal criterio para todos nosotros, y que creo que vale la pena hablar de que debemos entrar en la era del capitalismo consciente, y esta es una buena fórmula de entrar en él, que es primero que todo, nosotros, el criterio principal debe ser proteger a todos las vidas de todos nuestros stakeholders. Es decir, desde los empleados, los proveedores, los clientes, tenemos que proteger sus vidas evitando a toda costa el contacto de ellos. Sin embargo, obviamente para cada tipo de empresa es diferente y es aquí donde vamos a tener, han salido una mano digamos, de ideas alrededor de cómo trabajar con las empresas tipo A, que son las más vulnerables. Y bueno, la mayoría de nosotros tenemos las formas siguientes que después Carolina nos va a ayudar a profundizar en ellas. La primera es empezar con la idea de sacar a vacaciones anuales, anticipadas y colectivas. Yo creo que todos nosotros hemos hecho esa primera medida para las empresas que tenemos que salir. Sin embargo, pues estos 15 días están claros, pero eso no ayuda a los gastos, eso simplemente es una
Eso ya no lo estamos gastando, estamos tratando de hacer unas vacaciones anticipadas, pero ahí no estamos ahorrando dinero. Lo que viene después de los otros 15 días es donde tenemos que pensar si entramos en algo como salarios sin prestación de servicios, es decir, si a las personas que tenemos más vulnerables, van a escucharme hablar mucho de la vulnerabilidad, personas de 1 o 2 salarios, estas personas no tienen cómo tener un sustento. Entonces, uno de los temas que hemos pensado con algunos empresarios, y esto lo hablo más en este momento, por ejemplo, en mi organización, estamos hablando de hablar de salarios sin prestación de servicio, es decir, estamos dispuestos a pagar sus salarios sin tener ese servicio del día a día. Otros son permisos obviamente remunerados o en algunos casos estoy escuchando desde hace unos días en el sector hotelero hablar de suspensión solo pagando prestaciones sociales, lo cual yo creo que es una altísima complejidad. Yo esperaría hacer otro tipo de alternativas como las que estamos colocando aquí antes de llegar a una situación en que pongas realmente en necesidades económicas y de altísima dificultad solamente en comer a las personas que tenemos en nuestras organizaciones. Para empresas tipo B, la situación es un poco diferente. Nos podemos mover en la virtualidad. Tenemos que hacer no dejar de hacer inversiones en la virtualidad. Oye, pues si tenemos que invertir en algunas campañas por los diferentes sistemas virtuales que tenemos, pues debemos hacerlo. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar allí con nuestra gente, con nuestros clientes. Ahora, debes determinar cuáles son los personal clave y crítico. Para mí esta es una de las medidas fundamentales, tal vez en todas las empresas tipo A, B y C. ¿Qué significa un personal clave? Es la persona estratégica, es la persona que está pensando, es la persona que me ayuda a salir de los momentos más difíciles. Y al mismo tiempo que es una persona crítica, esa persona que yo no la puedo reemplazar fácilmente. Ahora, si logramos determinar esas personas que son claves y críticas al mismo tiempo, esas personas son las que tienes que tener a tu lado en este momento. Con ellos es que vamos a sacar y tener alguna posibilidad de ingresos en estos días. Bueno, para ellos hay temas como el trabajo en casa, el teletrabajo. Hay algunas personas que me han dicho, Gonzalo, pero es que ¿cómo hacemos para saber si las personas que están en casa están trabajando de manera expedita? Entonces se ha creado una figura, por algunas empresas han creado la figura de trabajo en casa bajo desempeño. Es decir, observando y enviando su gestión en un tiempo determinado para hacer seguimiento de que las personas sí están haciendo su labor. Finalmente, para empresas tipo C, que son las empresas que tienen que trabajar, pues tenemos que extremar nuestra protección con el personal. Todo lo que hagamos aquí es fundamental, capacitación, disciplina, siempre recordar el propósito de por qué estamos allí, que estamos haciendo respiradores, que estamos haciendo mascarillas, la razón fundamental, pero con las medidas de 1,5 metros de trabajo entre ellos, que no haya, es decir, todas las medidas que ya hemos escuchado, que ya estamos cansados, seguramente ya no sabemos de memoria este tema. Entonces, ante todo, estos son como elementos fundamentales en este tema. Yo no sé si Carolina quieres iniciar tus comentarios porque para que vayamos mirando tus ideas sobre estos temas que a veces los empresarios nos pensamos y que no sé si se pueden hacer todas y tan fácilmente. Claro que sí, Gonzalo, gracias. Antes que nada, buenos días a toda la audiencia. Eh, Efectivamente, las alternativas que estás planteando para los distintos grupos de empresas son todas viables desde la perspectiva laboral. Vale la pena señalar, laboral legal, vale la pena señalar que en Colombia hasta el momento no se han expedido normas que modifiquen las figuras existentes o que creen figuras nuevas de cara a afrontar la crisis del COVID. Todas las figuras que estamos planteando son figuras que están reguladas en el código, en normas que ya tienen años de haber sido expedidas, pero no están enfocadas ni fueron diseñadas de ninguna manera para estas circunstancias.
Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que el Ministerio del Trabajo, vía circulares y comunicaciones, que no es además un ente legislativo, o sea, no puede modificar la ley, está dando las líneas de acción de lo que considera él deben ser las figuras que se apliquen. El lenguaje hasta el momento de las autoridades del trabajo ha sido: empresas necesitan demostrar su liderazgo en este momento, necesitamos adoptar medidas que mantengan la empresa a flote, pero que también sean solidarias con sus trabajadores. Sacaron toda una circular sobre el tema de responsabilidad social, y la primera medida, digamos, que el gobierno incentiva es el tema de vacaciones. El tema de vacaciones en principio tenía una tara o tiene un tema, y es que deben ser preavisadas si van a ser señaladas por el empleador. Y ese preaviso debe ser de al menos 15 días. Eso es lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo. El Ministerio, vía comunicado, no ha sido una circular, no ha sido un decreto, está diciendo que ese término de preaviso para las vacaciones se puede obviar. Creemos que realmente el riesgo de un reclamo de cara a eso es bajo, porque las prestaciones, las vacaciones no son una prestación social técnicamente hablando, y no se genera ningún tipo de sanción moratoria de cara al empleador si es que algún trabajador inicia algún tipo de reclamo alegando que no se lo preavisaron. En el peor de los escenarios, lo que tendríamos es un pago de las vacaciones doble, que creemos que en este caso no sería procedente porque hay argumentos suficientes para justificarle al juez del trabajo, en el evento de un escenario judicial, que esto fue una circunstancia extraordinaria que llevó al empleador, y que el gobierno secundó la medida con todos los anuncios que ha hecho el Ministerio del Trabajo. Pero como tú decías bien, eso no es un ahorro, simplemente me estoy gastando el pasivo que tenía. Igual tengo la posibilidad de dar vacaciones anticipadas, que es diferente. Vacaciones anticipadas es cuando el trabajador todavía no ha causado el derecho a disfrutar esos días y los va a seguir causando en la medida en la cual el contrato de trabajo continúe vigente. Y con las vacaciones anticipadas, la principal preocupación que tienen los empleadores es: ¿y qué pasa si el contrato de trabajo se termina y el empleado nunca causó esas vacaciones que disfrutó? ¿Lo pierdo? ¿Esos pagos, digamos, se pierden? La respuesta es: no necesariamente, porque cuando se trata de vacaciones anticipadas, uno podría solicitar una autorización de descuento en el caso de terminación de contrato para hacer la deducción correspondiente, o desde el comienzo, cuando otorga las vacaciones, tener una aceptación del trabajador de cara a un descuento de ese saldo en el evento que no se causa. Entonces, sí hay alternativas para manejar las vacaciones anticipadas. Hay una distinción que es muy importante, y es vacaciones individuales y vacaciones colectivas. La figura de vacaciones colectivas es cuando una empresa cierra totalmente su operación y todos sus trabajadores se van de vacaciones. Si yo estoy mandando 10 de mis 100 trabajadores por grupos de vacaciones, eso no son vacaciones colectivas. Para las vacaciones colectivas, la circular del ministerio señala que no se requiere ningún tipo de preaviso y que los empleados no van a poder reclamar en el futuro nuevamente esos días como vacaciones, con el argumento que ya están expresando en algunos sectores, que realmente el tema de vacaciones es para disfrutar y descansar, y que en el periodo de cuarentena las personas no pueden, de pronto sí pueden descansar, pero no pueden disfrutar ni viajar, porque obviamente no pueden movilizarse. Ya es claro que la posición, digamos, gubernamental es que las vacaciones deberían ser una de las primeras opciones. Otras de las opciones que se están estudiando y que se han hecho públicas en comunicados de la Autoridad del Trabajo, pero que no se han documentado aún en un decreto que habilite esa posibilidad, es el retiro de cesantías. Esa es una alternativa que están estudiando para algunos sectores, en unas circunstancias que le daría un poco de flujo de caja a los trabajadores
que no estén en vacaciones, sino en otro tipo de situación en la cual no tengan ingreso a pesar de que el contrato esté vigente. Obviamente, en el caso de las empresas cuyas funciones o trabajos puedan hacerse remotamente, la invitación es a transformarnos, es a transformar esa visión física que tenemos hoy en día de que el trabajo es en la oficina para decir el trabajo está donde está el trabajador. Y en la medida en la cual se cuenten con los mecanismos tecnológicos, se podrá adelantar. Hay iniciativas, y esto no es desde lo legal, sino desde las áreas de recursos humanos y de tecnología, que le permiten hoy en día a los empleadores hacer un seguimiento al cumplimiento de obligaciones laborales de manera remota. Si la persona generó o no generó documentos en el sistema, cuánto tiempo estuvo conectado en el sistema. Todas esas son cosas que hoy en día fácilmente se pueden obtener. Entonces, digamos que hay una facultad del empleador de hacer un seguimiento al trabajador durante estos periodos de teletrabajo o trabajo en casa. Y para darle claridad a la audiencia, creo que es importante explicarles la diferencia. El teletrabajo es una figura regulada en la ley en la cual hay unas condiciones que tienen que darse para poder implementarse, como por ejemplo la verificación del puesto de trabajo, es una de los condicionamientos. El otorgamiento de un auxilio para el pago de energía e internet es otro de los condicionamientos. La política de teletrabajo tiene que existir para poder implementarla y el capítulo correspondiente en el reglamento interno del trabajo. El trabajo en casa es una figura que está prevista en la ley y es para casos excepcionales y ocasionales. La invitación que hizo el Ministerio del Trabajo es empresas que no tengan en marcha políticas de teletrabajo van a poder acudir a la figura de trabajo en casa durante esta coyuntura. Es decir, no vamos a considerar que el hecho de que una persona durante la cuarentena tuvo que trabajar dentro de su casa, que adquiere los derechos que tendría como teletrabajador. Entonces, eso es una ventaja de cara a las empresas que no tienen la carga de salir a inspeccionar los puestos de trabajo para esta coyuntura, ni pagar auxilios por internet, energía, etcétera, que van a incurrir los trabajadores. Normalmente, una de las razones, digamos, por las cuales estos auxilios, no obstante no ser obligatorios, se vienen reconociendo, es que hay trabajadores que no tenían esto disponible. La energía sí, obviamente, porque todo el mundo tiene electricidad en sus hogares, eh, pero en el caso del Internet no era así. Hay empresas que están, a pesar de no estar obligados, proveyendo ese tipo de auxilios o ayudas para hacer que el trabajo digital sea un éxito y pueda llevarse a cabo. Hay otras medidas y hay que evaluar el grupo de trabajadores, el tipo de actividad de la empresa, si estamos en la empresa tipo A, B o C, según las ha clasificado Gonzalo, para ver qué se amolda más a mi estructura. Y hay una buena cosa y es que yo no tengo que hacer lo mismo con todos los trabajadores. Yo puedo tener, dependiendo de mi plantilla de personal y de mis funciones, puede ser que hay líneas de negocios que se ven inalteradas con esta situación o que el impacto es muy bajo y otras en las que el impacto es muy alto. Entonces yo puedo hacer combinaciones, trabajadores que saco a vacaciones, trabajadores que les mantengo el contrato sin vacaciones, perfectamente activo, teletrabajando. También está la posibilidad para esas empresas que mantienen su operación parcialmente o totalmente, la Grupo B o Grupo C, eh, la posibilidad de adaptar los horarios de trabajo a las nuevas circunstancias. Las normas tradicionales establecen que el reglamento de trabajo tiene que tener las jornadas viables en la empresa. Los comunicados de la Autoridad del Trabajo han señalado que por la coyuntura las empresas pueden hacer modificaciones de las jornadas de trabajo y hay una invitación a coger jornadas flexibles de trabajo con turnos de 4 a 10 horas o las de 6 por 6 con 36 horas a la semana, que les permiten de pronto evitar los picos de aglomeración
de gente, sobre todo en usuarios de transporte público, etcétera. Entonces, o diseñar esquemas de horarios, digamos, en los cuales extiendo la jornada más de lo que la tenía, con el objetivo de que menos personas cubran la operación y menos personas estén expuestas. Esta ha sido una invitación del gobierno, obviamente no está en una ley, pero las circunstancias extraordinarias, creemos nosotros, ameritan o justifican esto y creemos que hay un riesgo muy bajo de que la autoridad del trabajo salga a multar a una empresa que modificó la jornada temporalmente para atender la emergencia, porque es clarísimo que estamos en una situación de emergencia. Frente a otras alternativas, obviamente el tema de las vacaciones no es infinito, es finito y es bastante estrecho. Normalmente lo que las empresas están dispuestos o tienen la capacidad de dar es hasta 15 días, que es media nómina, o 3 semanas de nómina, porque todos sabemos que se cuenta en días hábiles. Eh, pero ¿qué pasa después? Hay otras alternativas que permiten tener licencias remuneradas total o parcialmente. Eh, el ideal, en la medida en que la empresa tenga la facilidad económica, es que sean licencias remuneradas de cara a no afectar el ingreso, sobre todo en los grupos de trabajadores más vulnerables, que son los que devengan menos de 2 salarios mínimos, obviamente. A ese sector de la población que se ve altamente impactado en el escenario de una suspensión del contrato con una licencia no remunerada, se están estudiando alternativas para tener licencias remuneradas parcialmente, disminuciones de salario parciales o desmonte de beneficios parciales. Obviamente tiene que partir y tiene que haber un entendimiento y un acuerdo entre los trabajadores y las empresas para lograr esos escenarios. Hay otros escenarios mucho más ácidos que permite la ley, que están avalados, que están escritos, que es la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. Si bien esta es una alternativa legal, tiene que analizarse muy bien el caso de la empresa. La autoridad del trabajo, hasta el momento, lo que ha dicho es, vamos a fiscalizar cómo van a utilizar esa figura, porque no todas las empresas pueden desde el día 1 acudir a esa medida para solucionar la emergencia. Esa medida debería ser una medida que se utilice cuando no hayan opciones diferentes a esa. Entonces, la invitación es, hay que analizar en qué sector estoy, cómo es mi circunstancia, qué tipo de empresa soy, cómo son mis circunstancias económicas hoy para afrontar esto y qué alternativas puedo implementar sin llegar al extremo de afectar el ingreso al 100% del trabajador, porque el escenario de suspensión del contrato, alegando fuerza mayor, pone al trabajador en una circunstancia en la cual no tiene ingreso, no causa prestaciones. Y cuando digo prestaciones, hay que distinguir. Los aportes a seguridad social no son una prestación social. Son contribuciones al sistema de seguridad social, tienen una naturaleza distinta. Las prestaciones sociales típicas son la cesantía, los intereses de cesantía, la prima de servicio. Esas son las 3 prestaciones por excelencia. Está la dotación, calzado y vestido de labor. Obviamente, en esta coyuntura en la cual no estoy prestando el servicio, pues si iba a ser entrega en estos meses de las dotaciones, pues esa obligación no la tengo activa en la medida en que no hay prestación del servicio. En la entrega del auxilio de transporte. Si el trabajador no está laborando, no tengo obligación de cancelar auxilio de transporte. Y eso aplica también para el trabajo en casa y para el teletrabajo. Si el trabajador está trabajando remotamente, no tengo por qué sufragar o reconocer el pago del auxilio de transporte, como su nombre lo dice, es un subsidio para que el trabajador se transporte desde su casa hasta su lugar de trabajo.
Pero volviendo, digamos, a las implicaciones de la suspensión del contrato, no se paga salario, no se causan prestaciones sociales, se mantienen las contribuciones a la seguridad social. ¿Qué quiere decir eso? Sigo pagando salud y pensión, no voy a tener que pagar riesgos laborales, porque obviamente a la medida en que el trabajador no está laborando, no está sometido a un riesgo laboral, y tampoco voy a tener que pagar para fiscales. Técnicamente, para fiscales decimos cuando nos referimos a la contribución del SENA, del ICBF y de la caja de compensación. Y la razón por la cual no voy a tener que pagar para fiscales es porque la base de cotización de los parafiscales es el salario. Si no hay salario, no hay parafiscales. Entonces, la noticia, digamos, que hemos visto en medios de durante los periodos de suspensión, los empleadores no van a pagar para fiscales. Durante los periodos de suspensión del contrato nunca se pagan para fiscales. Eso no es un alivio. Lo que creemos que están queriendo transmitir los medios es que durante los periodos de suspensión del contrato se van a ofrecer alternativas para aplazar en el tiempo los pagos de las contribuciones frente al sistema de seguridad social, que son los plazos, digamos, que se van a activar apenas arranque la primera semana de abril. Van a arrancar a contar los plazos de las empresas según su número de identificación tributaria para hacer las contribuciones a la seguridad social correspondientes al mes de marzo. Entonces creemos que se están refiriendo a eso. El Ministerio del Trabajo ha prometido expedir un decreto. Antes de conectarme a este webinar, verifiqué, no había salido, estamos todos muy atentos, pero eso es importante que lo tengan en el radar. El tema de las cesantías, el tema de las vacaciones, se puede sin preaviso, y el tema de las normas que van a salir relacionadas con el aplazamiento muy seguramente en fechas para el pago de la seguridad social. Dudamos mucho que se releve al empleador del pago de seguridad social en materia de salud, porque todos entendemos que en este momento hay una necesidad de recursos de cara a la atención del sistema de salud. Entonces sería un poco contradictorio en ese aspecto. En el tema de pensión, pues ya de por sí la situación también es un poco complicada en el país, y por eso todas las iniciativas de reforma pensional que se han venido discutiendo. Sin embargo, creemos que lo que va a haber es un aplazamiento en los plazos. Hay que esperar a ver en qué resulta eso. Pero la invitación es, hay alternativas que le permiten hoy en día, sin necesidad de que salga un decreto y sin necesidad de que intervenga la autoridad, de llegar a acuerdos que aminoren las cargas para ambas partes, para sacar y mantener a flote la empresa, que creo que es la prioridad de todos, del empresario, del país y de los trabajadores. Carolina, déjame hacer un comentario para poder proseguir. En algunas empresas ya, por ejemplo, tipo A, lo que estamos pidiéndole a los empresarios y entre nosotros conversando es que antes de hacer una suspensión del contrato, que me parece que esto no es un juego de suma cero donde unos ganan y otros pierdan, sino que esto es un juego de largo plazo donde en algún momento tendremos que volvernos a ver las caras con nuestros empleados y con la sociedad. Es un tema reputacional también para nosotros. Yo lo que les he pedido es negocia con tus empleados el tema de caja, es decir, si tú tienes, te ganas, hombre, 20 millones de pesos, te voy a pagar 10 ahora y te hago una cuenta por pagar por los siguientes meses, y espero a partir de los empleados que son de mayor dirección también una ayuda en estos momentos de dificultad de caja. Y ya en 3 meses poder empezar a liberar y empezar a pagarle a los demás. Yo necesitaría otro sí en el contrato para hacer esto con ellos. Sí, o sea, es perfectamente legal que yo, si bien acuerde con los trabajadores algún tipo de plazo de cara al pago de las acreencias del salario. Hay una norma en el código que dice que la periodicidad del pago del salario necesariamente tiene que ser mensual.
Sin embargo, para aquellos salarios que son por encima del mínimo legal, digamos, hay mayor flexibilidad. Todos entendemos que en el mínimo o por debajo del mínimo es mucho más complicado hacer modificaciones. Los trabajadores de sectores, digamos, profesionales en los cuales los salarios superan dos mínimos, ese tipo de estrategias funcionan muy bien, son legales, tienen que ser consensuadas, no pueden ser impuestas unilateralmente, porque como digo, hay una norma que dice que la periodicidad del pago del salario debe ser mensual y para poder obviar eso necesito que haya un plazo otorgado por los mismos trabajadores. Hay empresas que están evaluando, incluso cuando se ven en escenarios, se vean en escenarios muy complejos, hacer suspensiones del contrato, pero otorgar créditos sin intereses a 24 meses para diferir en el tiempo y poder pagarle a los trabajadores. Entonces, pactan licencias no remuneradas, te otorga un préstamo correspondiente a los salarios del periodo de la licencia no remunerada y cuando la situación se normalice, después me reintegras en cómodas cuotas mensuales en un año. Obviamente eso solo lo pueden hacer las empresas que tienen caja para hacerlo, porque obviamente vas a tener que gastarte los recursos otorgando estos préstamos. Pero también hay otras posibilidades en las que yo puedo tener pagos parciales. Suspendo el contrato, hago una suspensión vía licencia no remunerada, pero otorgo un auxilio. Y ese auxilio, pues la mayoría de empresas que lo están otorgando, que lo están evaluando en este momento, porque estamos en una fase de evaluación en muchos escenarios, porque las empresas, si me preguntas mi experiencia, la mayoría lo que están es acudiendo a la figura de las vacaciones hoy en día y del teletrabajo, pero si se extiende esta coyuntura, muy seguramente van a ser muchas más las que acudan a otros mecanismos. Lo que están haciendo es otorgar auxilios. No te doy un préstamo, no pretendo un recobro, simplemente licencia no remunerada, lo acordamos y te doy un pago, un auxilio no salarial durante este periodo, por lo menos equivalente a lo mínimo para poder, un salario mínimo o más, y estamos hablando obviamente de trabajadores eh, vulnerables que requieren, digamos, ese ingreso. Hay empresas que su plana directiva, y esa es una muy buena iniciativa, están teniendo acciones en que unilateralmente están diciendo estamos dispuestos y comprometidos los incrementos salariales de este año con respecto a nosotros, los suspendemos, los congelamos, estamos dispuestos a hacer reducciones de salario. eh, Obviamente son personas que tienen capacidad de ahorro para afrontar esta circunstancia. Si Exactamente. proviene del trabajador, no tengo un otro, no necesito un otro sí. Pero si es una propuesta conjunta, necesito acordarlo y para eso voy a tener que tener un otro sí. Bien, Carolina, muchas gracias. Si no les importa, podemos proseguir al segundo punto. Vamos a continuar. Entonces, el segundo punto que decíamos de los consejos es mantener la caja la mayor cantidad de tiempo. Todos sabemos esto, pero la pregunta es cuánto tiempo. Y muchos de nosotros hemos hecho una evaluación de cuánto puede durar este periodo. No tenemos una bola de cristal, pero lo que estamos diciendo la mayoría de nosotros es calcula para 90 días. Yo personalmente estoy calculando para 5 meses. La verdad es que no lo sé, porque mientras que se recuperan los sectores de servicios se va a demorar mucho más tiempo. Entonces, planea tu caja para 90 días. ¿Esto qué significa? Porque lo que significa es que tomes tu caja hoy y en mi criterio, que es lo que vamos a discutir ahorita con Carolina y con Juan David, yo divido solo entre la nómina y los temas de salud y pensión. Yo no coloco ningún gasto más, cero gastos. Y ahorita seguramente Juan David me va a regañar, pero especialmente para las empresas tipo A.
porque es diferente si yo estoy moralmente, yo lo único que tengo que pagar en este momento es que mi compañía viva y sobreviva la mayor cantidad de tiempo. Y si se me vienen algunos problemas legales, ya escucharemos de Juan David y de Carolina qué podemos hacer. Pero desde el punto de vista moral, yo estoy principalmente comprometido con mis empleados hoy. Evidentemente yo tengo una gente más vulnerable en mi organización, como proveedores más pequeños, es decir, me gustaría que hiciéramos una evaluación del tipo de proveedores vulnerables, de más vulnerables a menos vulnerables, y estar yo pendiente de los más vulnerables y hacer uno a uno, conversar uno a uno la situación. En mi experiencia, lo que hemos vivido en estos días es que la gente es muy sensata. La mayoría de organizaciones están siendo muy sensatas, estamos llegando a acuerdos, pero lo que no podemos hacer es que muera también la compañía en este proceso. Entonces, les diría, estrategia al día a día, día a día. Tenemos que estar mirando lo que está sucediendo y estar conversando entre nosotros. Y no estar solos para la toma de decisiones, porque yo creo que lo más difícil es hacer algo sin preguntarle o ayudarme mediante gente que estamos en el mismo problema. Ahora, el otro punto que les decía es, para empresas tipo B, la situación es generar la mayor cantidad de ingresos, pero si yo lograra tener algo de ingresos, yo creo que la situación se puede ir un poco más allá. Y pues obviamente las empresas tipo C pues van a tener la posibilidad innegable de tener ingresos, y yo lo que les pido es que no aprovechen la situación de pescar en río revuelto. ¿Qué quiero decir con eso? Hombre, los bancos están dando ayudas ahora, están ayudándonos, pero seguramente que hay algunas empresas que nos van a pedir el balance, porque si nosotros tenemos caja, pues nos van a decir paguen, ¿no? Entonces, por favor, no abusemos de nuestra posición, especialmente las empresas tipo C, porque son las que esa plata es necesaria para que las de tipo A y tipo B realmente puedan seguir adelante en un préstamo con ciertas facilidades, en un aplazamiento de sus cuentas por pagar, etc. Entonces, aquí yo había hablado mucho con Juan David para que podamos conversar, y con Carolina, sobre temas de fuerza mayor. Si alguno de nuestros proveedores que tengan gran poder de negociación se ponen difíciles con nosotros, pues hay algunos temas de carácter legal que podemos utilizar. No me gustaría utilizarlos, pero como siempre, pensar que usted es una empresa tipo A, tienes que sobrevivir. Entonces le abro el espacio a Juan David y a Carolina para que den sus Gracias, Gonzalo. comentarios, porque esto es un poco difícil, es la parte difícil, pero cuéntanos qué podemos hacer. Incluso yo le he dicho a Juan David, yo no pago impuestos de nada. Y entonces Juan David me dice, cuidado, Gonzalo. Entonces, por favor, Juan David, adelante, por favor. Muchas gracias, Gonzalo, y a toda la audiencia que nos está siguiendo. Tal vez el mensaje acá es que el derecho también está al lado de los empresarios. Muchas veces tenemos la noción que el incumplimiento de obligaciones contractuales, por ejemplo, o el incumplimiento no tiene ninguna excusa. Es decir, como empresarios muchas veces pensamos, si ya entré en un contrato con mi proveedor, no voy a poder solucionar esa situación que me alivie un poco la caja, o que pueda, digamos, poder cumplir mis obligaciones a largo plazo. El primer mensaje es clarísimo, tenemos que buscar de buena fe la manera de cumplir nuestras obligaciones contractuales. En caso de que se presente una de dos situaciones, la primera situación claramente es un hecho notorio de la fuerza mayor que está sucediendo. Es decir, esto desde el punto de vista del derecho se debería entender como el evento que me exime a mí de responsabilidad, es decir, pagar intereses moratorios o pagar alguna sanción pecuniaria en caso de incumplimiento de esa obligación contractual que yo tengo con mis proveedores en términos generales. Pero es muy importante que tengan en cuenta que digamos, el tema de fuerza mayor hay que analizarlo caso por caso. No es una generalidad. Digamos, he oído a muchos de nuestros clientes, amigos, decir, claramente no voy a poder cumplir esto porque hay una fuerza mayor que es el COVID-19. Y el mensaje que les queremos decir es, el COVID-19, dependiendo del tipo de empresa, puede o no constituir fuerza mayor.
Es decir, no podemos invocar la fuerza mayor per se en cualquier situación de manera genérica, sino que vamos a tener que analizar cada uno de los contratos con proveedores que tengamos en ese sentido. Porque es muy importante que tengan en cuenta algo. La fuerza mayor no puede ser relativa. Es decir, yo no puedo alegar la fuerza mayor con respecto a mi posición personal como empresa. El test que hace o que haría cualquier buen aplicante de derecho, principalmente un juez, porque la fuerza mayor al final la decretará un juez, o el mecanismo de resolución de conflictos que tengan pactados con sus proveedores, que puede ser arbitraje o puede ser cualquier otro medio alternativo a resolución de conflictos. La fuerza mayor para la revisión del contrato tiene que basarse en tienen que ser contratos de ejecución sucesiva, periódica o diferida. Es decir, que antes del COVID-19 yo hubiera suscrito ese contrato y con la ocurrencia del COVID-19 esa ejecución sucesiva, periódica o diferida del contrato se vea imposibilitada de cumplir. ¿Eso cuándo pasa? Cuando la fuerza mayor le pasa a todo el mundo. Es decir, el test, ¿cuál va a ser? No solo yo no pude cumplir, sino cualquier empresario en mi condición no hubiera podido cumplir. Y ese test va a ser muy importante porque los proveedores nos pueden alegar en un eventual litigio o en un eventual arbitraje, nos pueden alegar que la fuerza mayor fue relativa y no absoluta. Eso es un punto importante. Pero el segundo punto más relevante en este momento con proveedores es lo que en derecho se llama la teoría de la imprevisión, que son circunstancias impredecibles que se dieron en el momento, o que no se podían prever en el momento que yo suscribí los contratos con mis proveedores. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que está pasando? Cuando se firma el contrato y se empieza esa ejecución sucesiva con mi proveedor, me doy cuenta que las circunstancias cambiaron y hacen que sea excesivamente onerosa para las partes cumplir ese contrato. Entonces, ahí el test que tenemos que tener en cuenta no es solo decir, es que en este momento voy a tener una crisis, en este momento no voy a poder cumplir, sino que si yo voy a invocar la teoría de la imprevisión contractual, es decir, yo no podía prever que fuera tan onerosa mi obligación a futuro, también voy a tener que tener un test muy, muy objetivo de los efectos que yo quiera invocar con esta teoría de la imprevisión. Estas dos cosas normalmente las define un juez o normalmente las define un árbitro en caso de que yo haya pactado una cláusula compromisoria dentro de los contratos con proveedores. Pero no obstante lo anterior, hay un punto que siempre está frente a los contratos y es la autonomía de la voluntad privada de las partes y el principio de buena fe, que nuestra recomendación a todos es con los proveedores, lo que tú llamabas de una manera de no sacar provecho de la situación, es pensar que la renegociación de los contratos tiene que ser basado en un principio que se llama el principio de la buena fe contractual. Es decir, que las partes de buena fe, teniendo en cuenta las circunstancias extraordinarias, van a poder acudir para renegociar los términos de lo pactado. Que hemos visto en muchos empresarios que están muy nerviosos con la situación con justificada razón, es que automáticamente hacen un checklist de los contratos y quieren entrar a renegociar todos. La invitación ahí es renegociarlo con un principio de buena fe porque las circunstancias específicas para ese proveedor, específicas para la cadena de producción de mi industria, ameritan la renegociación de ese contrato con el proveedor. Porque si no, desde el punto de vista legal, el proveedor va a poder ejecutar las obligaciones insolutas o no cumplidas en el contrato y a nosotros nos va a tocar defendernos presentando la excepción de fuerza mayor o, según sea el caso, o de la teoría de la imprevisión, que es algo que cualquier hombre no pudiera o cualquier buen hombre de negocios no hubiera podido prever antes. Eso desde un punto de vista contractual, como una idea general para todas las renegociaciones. Ahora, nuestro socio permanente en todos los negocios, la DIAN, la Secretaría de Hacienda Distrital, la Secretaría de Hacienda Municipal. Hemos visto con cierta timidez a la Administración de Impuestos ir tomando medidas tendientes a que el cumplimiento de las obligaciones tributarias sean diferidas.
y acá es un tema muy importante que tengan en cuenta. La administración, dependiendo del caso de obligaciones, ha extendido los plazos para presentar y pagar impuestos del orden nacional, que es lo primero que voy a tocar. ¿Qué ha hecho la administración en este marco de emergencia nacional? Lo primero es que ha determinado unos nuevos plazos para la presentación de las declaraciones de la renta, que en mi opinión siguen siendo muy tímidos si uno lo mira de manera comparada con otros países, y sigue siendo muy tímido con las recomendaciones que la misma OCDE le ha dado a sus países miembros. Recuerden que Colombia está en proceso de ratificación de ser miembro permanente de la OCDE. Por ejemplo, para los grandes contribuyentes o las grandes empresas, lo único que hizo fue diferir la declaración y pago de la segunda cuota, que inicialmente era del 14 al 27 de abril, lo está pasando al 21 de abril al 5 de mayo, es decir, está corriendo unos cuantos días. No está generando un efecto positivo en eso. En materia de IVA, lo que está pasando es algo similar. Lo que dice es, estoy difiriendo, pero ya hasta el 30 de junio de este año, la declaración y pago del IVA, algo que inicialmente era dentro del 12 al 26 de mayo. O sea, uno no ve una materialidad en el diferimiento del calendario tributario. Algo, digamos, relativamente sensata está pasando con la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, que es la que estoy tomando de ejemplo. En Medellín, por ejemplo, han sido mucho más benévolos y más agresivos en el diferimiento de los plazos. Pero, por ejemplo, la Alcaldía Mayor de Bogotá estableció que para el impuesto predial, que es un efecto en caja muy importante para las compañías en este momento, de ese pasivo ya reconocido, mantiene el descuento del 10% hasta el 5 de junio, lo cual era inicialmente hasta el 3 de abril. O sea, uno sí ve un espacio de entendimiento empresarial en el tema de la caja. Y sin duda alguna, la pregunta aquí no es si nos acogemos a los diferimientos que el gobierno ya y el gobierno nacional ya ha expedido, sino qué va a pasar el día que yo tenga que presentar la declaración y no tengo la caja, o que voy a tener que priorizar si voy a tener que pagar a mis empleados o a algunos proveedores necesarios, dependiendo del tipo de empresa que soy, para poder seguir mi cadena productiva. Entonces, acá botamos unas ideas importantes. La primera es, no jueguen con el IVA ni las retenciones en la fuente. Eso es definitivamente algo en el cual genera unas implicaciones de tipo administrativos, es decir, las sanciones son muy severas, pero también tiene unas repercusiones de orden penal. Y la verdad es que en esta situación de crisis, lo único que uno no quisiera es que le llegue un citatorio a la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, en el pago de obligaciones tributarias, el IVA y el pago mensual de retenciones en la fuente, tenemos que seguir haciendo presión, cada uno de la manera que pueda. Nosotros hemos hablado muy de cerca con el Ministerio de Hacienda y la DIAN para hacerles caer en cuenta esto. Ya hay un comunicado oficial de la OCDE en eso. Pero si no llegaran a modificar de una manera extensiva esos plazos de declaración y pago, el presentar y no declarar IVA genera unas sanciones administrativas y penales que involucrarían al representante legal o al contador o revisor fiscal encargado de las declaraciones correspondientes. Ese es un tema muy importante para tener en cuenta. Es decir, no planeemos con el IVA y la retención. ¿Cuál es la teoría detrás de eso? Que las retenciones en la fuente se asumen, se causaron en el momento que yo causé el pasivo de pago o el abono en cuenta a mi proveedor. Entonces, todo va conectado. Si yo tengo a mi proveedor que renegocie algo, le voy a hacer un pago de 10 millones de pesos y había una retención del 11%, la DIAN asume que si usted pudo pagarle al proveedor, me puede pagar a mí. Eso, digamos, es una primera discusión en la retención en la fuente. Es decir, ese dinero ya es mío de la DIAN y por ende me lo tiene que pagar. Entonces, si queremos evitar una situación de retenciones en la fuente, tenemos que alinear la renegociación de los pagos de mis proveedores con la posibilidad de no pagar retenciones en la fuente para que ambos se difieran en el tiempo. Necesito diferir proveedores y retenciones en el tiempo. Lo mismo en el IVA. O sea, si yo estoy haciendo una actividad grabada con IVA que no está exenta ni excluida por la ley expresamente, la ley presume que cuando yo facturo, así no me entre la caja, ese IVA yo ya lo cobré y ese IVA yo ya lo voy a tener que pagar. Obviamente, muchos sabrán que yo manejo una cuenta corriente de IVA en la cual el IVA generado lo puedo compensar con el IVA pagado y después consignarla a la DIAN el neto.
Entonces, planeen muy bien el IVA si tenemos un descontable, lo que en la norma se llama un descontable de IVA muy fuerte, para que ese neto a pagarle a la DIAN sea cero o muy bajo y me optimice el tema de caja. Pero sin duda alguna, tu buen consejo, Gonzalo, la recomendación a nuestra audiencia es que para IVA y retenciones planeen muy bien sus ciclos de facturación y planeen muy bien su ciclo de pago a proveedores o terceros para que no vayan a tener inconvenientes administrativos y penales. Juan David, ¿y Otro, yo puedo hacer fuerza mayor ahí con el distrito, con el estado? digamos, en IVA y retenciones no. O sea, técnicamente no llega a pasar el impuesto sobre la renta, que es lo que casi siempre nos duele más. Y aquí les vamos a dar una estrategia que es sensata. O sea, la primera es, si tú no tienes la caja o la empresa no tiene la caja para pagar el impuesto sobre la renta y complementarios del periodo grabable 2019, nuestra recomendación práctica es que de todas maneras presente la declaración de renta. No puedo argumentar fuerza mayor en la presentación porque hoy en día, sobre todo los grandes empresarios, presentan esa declaración de forma electrónica. Es decir, no hay excusa para no presentar la declaración, que es el primer acto de cumplimiento de la obligación tributaria. Cuando yo presento la declaración tributaria, teóricamente yo estoy evitando la causación de sanciones por extemporaneidad, porque la sanción por extemporaneidad se predica del momento en el que tú presentas la declaración. Entonces, primera estrategia, presenten la declaración de renta dentro del calendario que ojalá el gobierno nacional extienda vía decreto nuevamente, porque la verdad la extensión de una semana no tiene mucho sentido. Si ustedes presentan la declaración de renta, del impuesto sobre la renta 19, y no tienen la caja para pagarlo, digamos, primer mecanismo clarísimo que debería ser como estrategia financiera es buscar financiación para pagar la renta. Si yo tengo líneas de crédito sanos o si tengo acceso a bancos internacionales donde las tasas están a nivel cero, por ejemplo, la banca de los Estados Unidos, si yo tengo la posibilidad de endeudarme aprovechando la tasa de cambio, digamos, la fluctuación de la tasa de cambio que tengo ahorita, eso sería mucho más económico que eventualmente los intereses moratorios que están alrededor del 30% efectivo anual que me cobra la administración de impuestos por pagarle tarde los impuestos. Entonces, nuevamente, yo puedo presentar la declaración, puedo evitar las sanciones por extemporaneidad o no presentación de declaración, pero me empiezan a correr los intereses moratorios a una tarifa, a una tasa del 30% efectivo anual. En términos matemáticos sale mucho más rentable endeudarme a unas tasas cero en los mercados internacionales. Yo creo que Colombia necesariamente va a tener que empezar a bajar las tasas, la banca local. Me va a salir mucho más económico poder solventar la obligación tributaria y no correr esos intereses moratorios. Pero en caso de que no tenga acceso a créditos para eso o los créditos los esté utilizando, como bien explicó Carolina y tú, Gonzalo, para efectos de cubrir mi obligación prioritaria, que es mi fuerza laboral. Si no tengo acceso a eso, en el momento en el cual yo vaya a hacer el pago de la administración, nosotros creemos que se puede iniciar un proceso ante la DIAN, se puede empezar un proceso para arguir la fuerza mayor en el no pago del impuesto. Es decir, es muy difícil normalmente, la verdad es que uno si mira la jurisprudencia, la razón casi nunca, por decir nunca, se la ha dado al contribuyente. Pero en estas circunstancias de declaratoria de emergencia del Estado por la situación de salud pública en el país, nosotros somos de la opinión que sí se podría argumentar una eventual fuerza mayor en el no pago del impuesto en el momento, de tal manera que pudiéramos tener, a lo mismo que pasa en maneras contractuales, un alivio en los intereses de pago. Obviamente la administración de impuestos, eso es un proceso y es un litigio ganado. Por eso es que la estrategia inicial debería ser buscar una caja para pagarlos para evitar las sanciones por extemporaneidad, que son 5% de mes o fracción del impuesto a cargo que yo tenga. Y si no tengo impuesto a cargo, me va a encontrar los ingresos brutos. Y si no tengo los ingresos brutos, me va a encontrar el patrimonio. Son unas sanciones tremendamente onerosas, de tal manera que eso los evitaría. Ahora, hay un tema en la presentación de esa declaración que es muy importante. El Estado colombiano tiene un mecanismo que se llama el anticipo del impuesto de renta del periodo siguiente. Es decir,
Ahora en el 19 muchas empresas tienen que pagar un anticipo de lo que se espera sean en impuesto en el 2020. Una tipicidad del sistema colombiano desafortunado que hace que la presión tributaria sea muy fuerte y que en el cálculo de tasa efectiva y flujo de caja que tienen las empresas sea siempre muy onerosa. Hay una norma en el estatuto tributario que le dice específicamente, le dice que el gobierno tiene la potestad de disminuir el anticipo cuando se prevea razonablemente que habrá lugar a una reducción de rentas del contribuyente en el periodo siguiente. Yo no encuentro una mejor situación para entender eso que esta coyuntura. Es decir, si la norma tuviera que tener un efecto útil en aplicación es esta. Uno debería prever que el periodo graduable 2020 de los contribuyentes en tiempos de crisis pues va a disminuir y va a disminuir de tal forma que uno podría solicitar ante la DIAN, digamos, calcular una reducción de ese anticipo, que en esencia es el impuesto neto de renta del periodo por el 75% menos retenciones. Hay una fórmula muy sencilla. Uno debería alegar la reducción del anticipo con un procedimiento de solicitud ante la DIAN en el momento de la presentación de la declaración de renta, de tal manera que la cuenta te salga más barata. Al final, ¿qué es lo que pasa normalmente en el impuesto de renta? Tú presentas el impuesto del periodo, que va a ser el del 19, calculas 100 pesos, por decir, y proyectas el anticipo que te puede dar hasta 75. Entonces, de tal forma que la cuenta que tienes en esa declaración es 175, ese 75 lo podemos reducir mediante esa solicitud. Es un procedimiento muy atípico, pero nosotros lo estamos viendo como una gran posibilidad y yo creo que la administración debería ceder ese tema. Ahora, para concluir el tema de impuestos, en este punto de optimización de caja, un consejo que siempre le damos a todos nuestros amigos. Así como tú dices, Gonzalo, de aprovechar las reservas para tiempos de crisis, en impuestos nosotros llamamos que nuestras reservas son los escudos fiscales. Mire muy bien qué retenciones en la fuente tiene, saldos a favor. Mire muy bien qué pérdidas ordinarias tiene que pueda compensar. Mire muy bien qué escudos fiscales. Es el momento de exprimir el estatuto tributario y acogerse a todos los beneficios que el estatuto traiga, mientras logramos que se posterguen aún más el tema de presentación. Segundo consejo práctico general de eso. Miren muy bien el adecuado reconocimiento fiscal de ingresos, costos y gastos. Digamos que la provisión de renta del 19 ya la hicimos con el cierre de estados financieros, ya probablemente todos revisamos las rentas de las empresas, eso fue un trabajo muy arduo que todos hacemos normalmente entre enero y febrero, normalmente marzo también nos ayuda, revisar rentas digitalmente ha sido toda una experiencia muy cómica, pero el tema central ahí es optimicen sus costos y gastos y para efectos de impuestos tengan en cuenta que algunos ingresos, así sean financieros, no necesariamente son fiscales. Entonces, a veces las herramientas básicas que está en la ley es muy importante. Miremos en partidas conciliatorias qué ingresos son financieros pero no fiscales y miremos cómo podemos acelerar costos y gastos eventualmente en eso. Es un poco el mensaje en ese segundo punto, Gonzalo. Oye, pues muchas gracias. Si quieren continuamos porque ya casi, ya pasamos la hora y ya me gustaría como que terminemos este punto rápidamente. Entonces, vamos a continuar. Gracias, Juan David, por tus consejos. Los que me faltan de management son muy simples. Voy a hablar rápidamente para ver si los que quieren quedarse con nosotros podemos responder algunas preguntas. Pero por favor no se les olvide que como directores generales y propietarios de empresa, la gente nos está observando y yo lo que les pido es mantener su liderazgo. ¿Eso qué significa? En las empresas tipo A, manténganse en contacto aunque esté cerrada la empresa. Haga algunas comunicaciones, cuente cómo va el país, dele esperanza a la gente, todas sus iniciativas son importantes, ¿no? En este sentido. A las empresas tipo A, pues obviamente las tipo B, atender solicitudes de todos sus stakeholders y ser flexible en circunstancias, mirar cada caso, siempre pensar en este tema que les digo, el juego de largo plazo, la gente se los va a reconocer.
y las de empresa C, seguimiento y liderazgo en el campo de batalla. Yo sé que esto es difícil a veces, pero yo les pido el favor que vayan a sus plantas, usen los temas de seguridad para que la gente vea que el general está en el campo de batalla, o si no, la gente va perdiendo ese propósito. Algunas empresas que he visto hace poco que tienen la obligación de ir a trabajar, muchos de sus empleados no están asistiendo porque dicen que no pueden ir porque les prohíben en la casa ir. Entonces tienen que ir ustedes y mostrar que el jefe va, de manera que realmente podamos cumplir con esta situación de necesidad en este momento. El cuarto punto, la fase de recuperación, obviamente ser conscientes y cumplir compromisos, mantener ese liderazgo, cumplir con su palabra, restablecer actividades y reconocer a los que los apoyaron. Y seguramente si tenemos alguna situación de que entramos en conflicto con algún proveedor, pues tratar de conciliar, porque yo creo que todo el mundo entiende que esto fue, en el fondo entiende todo el mundo que es un tema de fuerza mayor. Obviamente para gente de tipo C, reconocimientos, premios, incluso donaciones en este momento para los que podamos dar donaciones a las personas más vulnerables. Y finalmente el quinto punto para terminar nuestra charla y si quieren hacer preguntas, hombre, el quinto punto es aprendizaje del conocimiento que hemos adquirido. Yo creo que hay aprendizajes positivos y negativos. Hemos aprendido nuevos procesos, nuevos procedimientos, hacer la gestión del conocimiento, el aprendizaje sectorial, tenerlo escrito porque de pronto alguna nueva generación va a tener que aprender de lo que estamos viviendo nosotros. Bueno, con este tema, antes que nada, Carolina y Juan David, les agradezco mucho su tiempo, su dedicación y sabemos que en estos momentos es la época que a ustedes más los necesitan las personas como nosotros y pues les voy a pedir si se quedan unos minuticos mientras que alguien nos hace unas preguntas. Sé que todo el mundo ya está saliendo seguramente por sus obligaciones, pero si me dan unos 15 minutos o 20 minutos de preguntas, se los agradezco. Claro Entonces que sí. le devuelvo la batuta a Alberto. Perfecto, Gonzalo, muchas gracias. Vamos entonces hay algunas preguntas en el chat y como les habíamos dicho al inicio, en la parte de abajo hacen clic donde dice participantes, pueden levantar la mano y Sebastián va a coordinar ese orden para poder abrirles el micrófono y puedan hacer sus preguntas en vivo. Por ahora ya hay, durante la reunión han dejado varias preguntas interesantes en el chat. Si les parece, leemos una primera. A ver. Dice Carolina Juan David, mil gracias por compartir este espacio. Pregunta, ¿sanciones impuestas por la UGPP o por el Ministerio de Trabajo serán suspendidas o hará ampliación de los plazos de pago? Bueno, la UGPP no ha sacado, estamos todos muy impacientes porque salga algo, pero no ha sacado ningún tipo de resolución o circular suspendiendo términos, a diferencia de otras autoridades que sí lo han hecho. En el caso del Ministerio del Trabajo, en este momento está cerrado a público, pero todo lo demás está funcionando. Entonces, si me están corriendo unos intereses por una sanción de una investigación administrativa que no he pagado, eso me va a seguir corriendo. Ahora, que el término para poder presentar de pronto un recurso de cara a una actuación, eso no me está corriendo. Entonces, los intereses sobre sanciones económicas sí están corriendo. Los términos para el Ministerio del Trabajo para contestar si estoy en un procedimiento administrativo laboral, esos sí están suspendidos. Pero curiosamente, incluso creo que una de las personas que están en el chat, curiosamente están notificando, o sea, a mí me están llegando en estos días notificaciones vía correo electrónico del Ministerio del Trabajo de actuaciones administrativas. O sea, ellos sí están trabajando a puerta cerrada. Perfecto, Carolina. Les voy a compartir otra pregunta que nos hace Ana
¿Cuáles opciones de manejo tiene la empresa para casos en que un empleado se niegue a presentarse a trabajar alegando que su vida está en riesgo y que tiene derecho a hacer confinamiento pagado por la empresa? Empresa tipo C, nos comenta. O sea, es una empresa de las que tiene que mantener su operación porque es crítico. Ok. En esos casos, primero, el empleado está incumpliendo sus obligaciones laborales. Si bien la empresa tiene que adoptar todas las medidas para la salud y seguridad en el trabajo de ese trabajador, es decir, en el sitio de trabajo no pueden haber más de 50 personas, distancia de 2 metros entre un puesto de trabajo y otro, elementos de protección personal, horarios de trabajo que eviten horas picos. Si yo estoy como empresa previendo todas esas medidas de cara a cuidar la salud de mis trabajadores, no puede el trabajador válidamente eh, oponerse y no asistir a trabajar. Tiene la obligación y la empresa va a poder hacer un proceso disciplinario y va a poder terminar el contrato de trabajo por justa causa o va a poder suspender el contrato de trabajo vía sanción disciplinaria. Perfecto, Carolina. Me gustaría, si alguna persona desea hacer una pregunta, levantando la mano, le habilitamos el micrófono. Sí, recordarles es en la parte inferior donde dice participantes, hacen clic, buscan su nombre y hay un botón que dice levantar mano o raise hand. Y así les damos acceso. Por el momento, sigamos con otra pregunta que tenemos en el chat. ¿Es legal bajar el salario temporalmente a la mitad? Pues creo que esta respuesta ya tuvo respuesta. Esta pregunta ya tuvo respuesta teniendo... Pero la respuesta es unilateralmente no se puede, tendría que ser un acuerdo con el trabajador. Perfecto. Por si acaso esa persona no escuchó. Bueno, hasta el momento no tenemos una persona. 2 segundos. Sí, hay una persona. No, la persona bajó la mano. No sé si puede volver a levantar la mano. Perfecto. ¿Tienes el micrófono habilitado? Buenos días para todos. Mi nombre es Felipe Arriaga, de Cencosud, Colombia. Una pregunta para Carolina y es, ¿conocemos algún proyecto de circular o decreto frente a las negociaciones colectivas? Gracias. Felipe, existe una circular, un documento de cara a las negociaciones colectivas en el sector público. Lo que estamos haciendo desde el sector privado es aplicar analógicamente el del sector público, que suspende los términos de negociaciones y de todos los temas colectivos en curso. Obviamente no suspende la vigencia de las convenciones colectivas, vale la pena aclarar. Es para los procesos de negociación colectiva en curso. Si quieres te lo comparto con todo gusto. Tenemos otra pregunta del señor José Montoya. ¿Tienes el micrófono habilitado? Gracias, muy buenos días. El caso nuestro es una empresa típica del tipo A, que es de construcción, pero en razón a que la fase en la cual se encuentran algunas de las obras es en excavación y cimentación, entra dentro de alguna de esas cláusulas del decreto tanto del gobierno nacional como del distrital, de que son situaciones en las cuales hay emergencias y entonces están eximidas de este confinamiento obligatorio. Pero la pregunta que yo tengo es, para esas situaciones, una empresa tipo A resulta estar, digamos, en un caso específico, convertida en tipo C. Y esa situación, para esa situación, ¿qué se requiere? ¿Se requiere un permiso específico de las autoridades o es la empresa la que toma la decisión, declara que la situación es así y hace la citación a sus trabajadores, a los proveedores, etcétera, para poder continuar y terminar la fase en la cual pues, lo que se ha construido pues no ofrece una estabilidad para las casas vecinas, etcétera,
creando pues un riesgo inminente de derrumbes. ¿Quién decide esa situación? Una empresa típica que se enfrenta a una situación tipo C. ¿Cómo se decide? ¿Cómo? Pues en ese escenario en que la empresa está aplicando la excepción al decreto 457 para poder operar, quien va a terminar decidiendo eso va a ser un juez, como dijo Juan David. La empresa tomará la decisión, pero va a tener que responder por esa decisión y tendrá que acreditar que efectivamente si hay algún tipo de reclamo o se inicia de oficio algún tipo de procedimiento, va a tener que acreditar que efectivamente la estabilidad de la obra estaba en riesgo y era absolutamente indispensable terminar la fase. Es importante que hayas hecho esa pregunta porque yo creo que hay un mensaje que hay que dar en esta presentación y es, las empresas tienen que tener mucho cuidado cuando van a determinar qué tipo de empresa o qué tipo de actividad hacen de cara a las excepciones del 457. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo de alguna manera buscar una forma para sostener eso, hay que tener en cuenta las implicaciones desde el punto de vista de responsabilidad civil y de responsabilidad laboral. ¿Por qué? Si yo activo mi operación alegando que estoy en una excepción, la gente empieza a trabajar, se genera algún tipo de perjuicio para los trabajadores o para los terceros derivados de esa actividad, me inician una acción de responsabilidad y tras de todo, desde el punto de vista laboral, el trabajador, sus causavientes y todos los que estén relacionados, que se vean afectados, pueden cobrarme perjuicios materiales y morales. Entonces, pongamos el caso del obrero, que yo digo que estoy en la excepción, arranco la actividad, ese obrero adquiere el COVID, se lo pega a un familiar vulnerable, fallece ese familiar, van a existir acciones laborales desde el 216 para reclamar esos perjuicios. Y son acciones en que no te puedo decir cuánto van a costar porque van a ser procesos millonarios, como todos los procesos del artículo 216, que son cientos y miles de millones, además porque los jueces laborales son mucho más generosos en el otorgamiento de perjuicios, en mi experiencia, que los jueces civiles. Ahora, si no hay un vínculo laboral, sino de otro tipo, o ningún tipo de vínculo, puede haber responsabilidad contractual o extracontractual desde la perspectiva civil. Y estaba ahí se va a hacer un análisis de si yo sí encajaba o no encajaba en esa excepción. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque los trabajadores que yo lo obligue a operar, alegando que estoy en una excepción, van a poder tener acciones si resultan infectados y pueden de alguna manera determinar que tuvo que ver con el contacto con ocasión del trabajo. O sea, por ejemplo, una persona que era el colega, el compañero de trabajo, resultó positivo y compartía el puesto de trabajo con él y él también resulta positivo una semana después, pues hay una probabilidad importante de que haya sido en el lugar de trabajo y muy seguramente esa incapacidad y todo eso se va a llamar como enfermedad laboral y se va a cubrir por el sistema al 100%, esa es la buena noticia, pero la mala noticia es que estás expuesto como empresa a acciones del 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces hay que tener mucha mesura cuando se va a operar en esta crisis de cara al tema de responsabilidad. Excelente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Nos dicen cómo manejar arriendos de locales comerciales, empresas tipo A y B. Pues dependerá o sea, cómo manejar arriendo de locales, hay que ver qué empresa tipo A y qué empresa tipo B y cómo estaba, en qué términos estaba pactado el contrato, pero como explicó Juan David, evidentemente existe la posibilidad de alegar fuerza mayor o caso fortuito, pero hay que hacer el análisis como él lo explicó, caso a caso. De acuerdo, Caro. Hay una pregunta en el chat, dos preguntas que podemos unir.
Una es, podemos liquidar vacaciones retroactivas, es decir, vacaciones desde el martes de esta semana que ya pasó, o también si se puede realizar vacaciones adelantadas para periodos futuros, de vigencias futuras, no solo el año actual, sino futuras. No, retroactivas no. Yo puedo anunciar hoy vacaciones para iniciar el disfrute mañana, pero no puedo, pues teóricamente, a menos que haga el acuerdo con el trabajador, anunciar unilateralmente vacaciones hoy diciendo que desde la semana pasada arrancaron. La circular o el aviso comunicado del Ministerio del Trabajo dice que deben preavisarse con un día. Entonces, si preaviso hoy, debe arrancar mañana. Me gustaría contestar un poco sobre el tema del arriendo. Con algunas empresas lo que hemos hecho desde el punto de vista de direcciones, oye, mira, verifica cuáles son tus arrendatarios que son tipo A, B y C. Y adelántate antes de que hagan un tema de fuerza mayor. Más bien, ustedes muestran su iniciativa para poder ayudar en este momento. Y pueden decirle a las empresas que entiendes que, por ejemplo, si es una pequeña empresa, doña María, pues hay desde condonarle un par de meses hasta que le paguen después, pero por favor adelántense a esa situación porque se vuelve una situación de comunicación entre todos los arrendatarios, por ejemplo, en un centro comercial, y termina uno en una situación más compleja. Yo creo que hay que mostrar ese liderazgo empresarial como hemos llamado el día de hoy. Gracias, Gonzalo. Tenemos una pregunta de una persona con el nombre de L. Patiño. En este momento tienes el micrófono abierto. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Laura Patiño. La empresa en la cual trabajo es una empresa de alimentos tipo B y trabajamos con productos perecederos, vegetales procesados, lo cual nos está llevando a una situación que estamos bastante impactados por el sector de todos los restaurantes cerrados. Sin embargo, tenemos operación, pero no tenemos suficiente operación para tener una continuidad. No nos permiten anticipar la producción de nuestros productos por el tema de ser altamente perecederos. Entonces, esto nos lleva a trabajar un día sí, 2 días no, otro día sí. ¿Cómo podríamos, qué figura podríamos aplicar para estos días en los cuales no laboramos? Es perfectamente posible llegar a acuerdos legalmente posible llegar a acuerdos con los trabajadores para reducir la jornada laboral y reducir el pago del salario en la proporción que se reduzca la jornada laboral. Entonces, si trabajaban 6 días a la semana y van a trabajar 3 días a la semana, yo podría legalmente hacer un acuerdo con los trabajadores para que trabajen part-time y reducir proporcionalmente los salarios. Ahí hay un tema, y es que si estamos hablando de salarios que con la reducción quedan por debajo del mínimo, obviamente la seguridad social, salud, y pensiones y riesgos voy a tener que continuar pagándolo sobre un salario mínimo porque el sistema no me permite pagos por debajo del mínimo mensuales, como IBC de cotización. Esa podría ser una alternativa para afrontar eso. Otra alternativa es de cara a un grupo de trabajadores. Esa es una alternativa que, digamos, todos conservan su empleo, se mantienen, digamos, la actividad de todos, pero parcialmente. Existen otras medidas en las cuales se hacen combinaciones. Unas personas salen de licencia y cubren el trabajo unos días y otras otros. Y durante los días que no trabajan están en licencia no remunerada, que voy a terminar teniendo el mismo escenario para efectos de seguridad social, porque si los pagos me dan por debajo del mínimo, al final de mes voy a tener que pagar seguridad social sobre el salario mínimo. Pero me genera una combinación, o sea, yo no puedo tener un día el contrato activo, otro día terminado, otro día activo, porque eso es inmanejable desde el punto de vista de liquidación de prestaciones, desde todo punto de vista. Entonces,
lo más aconsejable para mí es en ese escenario es una reducción de jornada con reducción de salario. O un grupo de trabajadores completos se van de vacaciones y otros se quedan, otros se van suspendidos por licencia no remunerada una semana, o 15 días y los otros se mantienen activos y cubres así la operación. Muchas gracias, Bueno, Carolina. vamos con una última pregunta del chat y una última persona que levanta la mano. Ya vamos a terminar. Invito a los conferencistas, a Carolina, Gonzalo y a Juan David, que nos den también sus correos electrónicos. Por algunas políticas que tenemos no es posible compartir esta grabación, pero vamos a repetirlo muy seguramente la próxima semana. Quienes de pronto sepan que quisieran participar de este tipo de webinars, la Todo lo próxima que ellos semana. tenían en su sistema estaba diseñado para que se hiciera electrónicamente. Hola, se metió un sonido. Entonces, vamos a continuar entonces. Como les decía, por favor, Gonzalo, Carolina, Juan David, compartan con los asistentes sus correos electrónicos para cualquier duda adicional. El tiempo pues ya se nos agotó. Entonces, últimas dos preguntas, compartan correos y los esperamos la próxima semana. Inviten a sus colegas para que nos acompañen. Alberto, es que creo que Juan David ya tiene algún compromiso, entonces no sé si vamos a poder contestar dos preguntas. Entonces yo quería antes, hacer una sugerencia concreta, discúlpeme, me pareció muy importante la pregunta que hizo un empresario, Luz Amparo Larrota, de Agencia de Aduanas Protección Me Identifico. Él hizo una pregunta sobre si su empresa es tipo A, ¿cómo hace para justificar trabajo siendo tipo, que se le convierta en tipo C? Entonces, hay una mesa de trabajo que tiene el gobierno permanente todos los días para la facilitación de las operaciones en el país. Yo sugeriría que formulen la pregunta concreta para subirla a esa mesa de trabajo, porque considero que es bastante importante lo que ha planteado el empresario en decir que tiene tipo A de procesos que se le pueden convertir C, y entendí que la respuesta era que se le convierte en un problema legal. Entonces, que esta mesa de facilitación que ha generado el gobierno, tienen asiento los ministros y tienen asiento todos los facilitadores de la operación colombiana. Entonces, yo les puedo regalar el link de esa mesa de trabajo para plantear la pregunta, si están de acuerdo. Gracias, Luz Amparo, excelente. Bien, entonces, discúlpeme, pero creo que ya nos tenemos que despedir. Yo sé que Carolina y Juan David tienen, en este momento yo creo que ya tienen otras reuniones. De nuevo, excelente, me parece que ha sido muy bueno para todos nosotros poderlos escuchar desde lo legal. Entonces, estaremos seguramente informando de nuevos webinars. Creo que esta es la forma como nos podemos ayudar todos en este momento. No sé si quieren decir algo más, Carolina, Juan David, para poder despedir a nuestros participantes. Bueno, gracias por su tiempo a todos y espero haberles colaborado con información para poder afrontar esta situación. Que tengan un buen día y que estén saludables. Chao. Igualmente, hago eco de las palabras de mi socia. Para José Herrera Ruiz ha sido un gusto tener este webinar. No va a ser, es el primero, pero no el último. Y les agradezco mucho el espacio a la audiencia. Gracias. Entonces, podemos compartir sus emails. Podemos compartir sus emails, Carolina y Juan David. Por supuesto. Y en la página web, yo mandé en el chat nuestra página web, ahí encontrarán lo que nosotros hemos llamado como las últimas novedades en materia de COVID-19. En tiempo real estamos transmitiendo las modificaciones regulatorias que están saliendo día a día. Y ahí, en el clic de abogados, en la primera parte aparecen los socios, está el correo de Carolina y mi correo electrónico. Bien, nosotros queremos compartir digamos, esta presentación que hicimos. Esta no creo que tenga ningún inconveniente de ser compartida, entonces se las vamos también a compartir junto con la explicación de cada uno de los puntos. Entonces, eso lo puede mandar Alberto o Sebastián, por favor, al auditorio. Sí, les pedimos por favor, nos escriban. Voy en este momento a poner nuestros correos electrónicos, nos escriban y con gusto les enviamos adjunta la presentación. Sebastián, Juliana y Alberto.
estamos dispuestos a ayudarles con lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.